Desde lejos tú me ves y tú corres hacia mí. Aquí estoy otra vez y yo corro a tu encuentro. Bienvenidos a estos podcasts de verdad y vida. Es un gusto que te hayas conectado y vamos a seguir en esta sesión de preguntas y respuestas. Así es, te invitamos a que si tienes preguntas o dudas, las mandes en los comentarios de YouTube. Aquí estoy completo en tu abrazo y Recuerda quedarte hasta el final de este video, compartirlo y darle un like. Pues muchas gracias por estar aquí. Ya que hemos comenzado, vamos a iniciar con nuestra primer pregunta que nos hicieron llegar, y es este interrogante de cómo puedo amar a mis enemigos. Es fácil amar a los que nos aman, es fácil amar a los que nos tratan bien, pero ¿cómo amar a aquellos que nos hacen mal, a aquellos que están en contra de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestro bienestar? ¿Cómo amarlos? Bien, yo quiero ir a la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 38, y dice: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así es, yo creo que ahí es un reconocer quién realmente es nuestro enemigo. Y nuestro enemigo se vuelve cuando nosotros reconocemos a Jesús, entendemos qué realmente es nuestro enemigo. Y lo que es enemigo de Dios es nuestro enemigo. ¿Y qué es enemigo de Dios? La muerte, el pecado, Satanás. Eso es el enemigo de Dios. No está hablando aquí Jesús ni la palabra. Nunca vemos cómo a Jesús o a Dios está teniendo enemigos de carne y sangre, de hueso. No, está en contra de la maldad, está en contra de la injusticia, está en contra del pecado, está en contra de la mentira, está en contra de todo aquello que nos quiere separar de Él. Y aquí lo que dice la palabra es que Jesús está mostrando que antes fue dicho, sí, pero ahora Él, el Hijo de Dios, está mostrándonos lo que ama y lo que desea. Y en la palabra encontramos que la lucha no es contra carne ni sangre. Todos nosotros, todos los que estamos en el mundo, seres humanos, tenemos carne y sangre. La lucha no es contra ellos. Y podrán habernos ofendido. Mira, la muestra más grande es a Jesús, viéndolo en la cruz del Calvario, viéndolo siendo abofeteado, siendo ninguneado, siendo escupido, blasfemado. Todavía se burlaban de él, lo golpearon hasta más no poder. Y Jesús, en medio de ese proceso, Él está diciéndole al Padre: no tomes en cuenta sus pecados. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Exacto. O sea, Él está reconociendo, ellos no son mis enemigos. Mi enemigo es la mentira que ellos han creído. Ese sí es mi enemigo, y yo hoy lo voy a derrotar en la cruz del Calvario. ¿Qué si es mi enemigo? El pecado, derrotado en la cruz del Calvario. ¿Qué si es mi enemigo? La muerte, la injusticia. Eso sí es mi enemigo. Y entonces nosotros podemos reconocer que todos los que estamos alrededor no son nuestros enemigos. Quizá nos lastimaron, quizá nos hirieron. Y no hay que malinterpretar esto. Hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que guíe nuestros pasos. Él nos aconseja. Y si hay una persona que diariamente está buscando, como David,
¿verdad? Saúl contra David. David era un siervo de Dios, un ungido de Dios, un temeroso de Dios. Y aún así tuvo que pasar ciertas actitudes de Saúl por amor, por conocer a Dios. Pero el día que Saúl atentó contra su vida de una manera grotesca, de una manera ya desvergonzada, ¿por qué? Porque un espíritu malo lo poseyó. Entonces David fue que se apartó. No lo mató, no lo menospreció, no blasfemó en contra de Dios, sino se apartó. Lo amó, ¿por qué? Porque no echó mano de él, sino reconoció que era un príncipe de Dios. Reconoció que era ungido de Dios. Y que Saúl, por su propia decisión, él tomó un camino adverso, bueno, pero es él y Dios. Pero David jamás entró para matar, para hacer su justicia. Y es lo que Dios nos enseña. Veíamos en la primera lectura hace tiempo, en donde mi esposito nos hizo favor antes de iniciar, leer respecto a qué Jesús pide de nosotros para ser perdonados. El perdonar a otros, para nosotros también ser perdonados por Dios. Y yo les pregunto, ¿alguno de nosotros, de los que nos están viendo, jamás hemos herido a alguien? Yo pienso aquí que lo importante es el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué espíritu, como tú lo dices, o quién es el que está detrás de esa persona? Porque sí es comprensible que cuando tú llegas a tu trabajo y está esa persona irritante, o llegas a la escuela y hay una persona irritante, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que Jesucristo nos dijo, bendecirlos, orar, y eso sí, ver qué es el espíritu que está atrás de esa persona. Porque en la escuela muchos de los niños que bulinean es porque ellos han sido bulineados o tienen problemas en su casa, son golpeados, son maltratados. Entonces se tiene que llegar a la raíz. Con esto no estoy diciendo que tú te dejes bulinear y humillar y pisotear por las demás personas. No, claro que no. Sino que vayamos a la palabra, vayamos al manual del fabricante, que es la palabra de Dios. Y tenemos que aprender que cuando nosotros bendecimos, si otros maldicen y nosotros les bendecimos, entonces esas maldiciones no llegan a nosotros. Esas maldiciones son echadas a tierra o Dios las transforma en bendiciones. Pero esto lo tenemos que entender cuando tenemos intimidad con Dios, cuando leemos su palabra y vemos el gran poder que tiene el perdón y el gran poder que tiene la bendición, porque en nuestra boca está el bendecir o el maldecir a las personas. Entonces Jesucristo, como bien lo dijo mi esposa, Él está diciendo, tu enemigo no es tu hermano. Hay un enemigo atrás de esa persona que está manipulando a esta persona para que pueda ejercer su propósito sobre tu vida o sobre la vida de las personas a las que quiere dañar. Entonces esto lo tenemos que tener claro, y es como vamos entonces nosotros a bendecir a aquellos que están hablando mal de nosotros. También cabe mencionar que aquella persona que habla mal de otra es porque esa persona quiere ser como la otra persona. Entonces esto nos abre un panorama mucho más amplio y tenemos que basarnos siempre en la palabra de Dios. Así es. Ahora la siguiente pregunta es que a veces muchos nos afanamos con las actividades que hay, ya sea en el trabajo, en el estudio, en la familia, siempre hay trabajo. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo tener mi tiempo devocional, mi tiempo de intimidad con Dios si tengo una infinidad de tareas y tengo muchísimas actividades que hacer en el día a día, de lunes a domingo, todos a las 24 horas casi? ¿Cómo puedo tener esa comunión con Dios, apartar un tiempo para poder yo leer la palabra, estar en oración, tener intimidad con el Espíritu Santo? Todos tenemos una agenda apretada, pero aquí es donde uno debe darse el tiempo para tener un momento con nuestro Padre Celestial, un momento de estudio de la palabra. Todos tenemos agenda apretada, lo vuelvo a repetir, estamos corriendo y más en estos tiempos donde todo el mundo se ha vuelto un poco capitalista y pues tú si trabajas tienes dinero, si no trabajas pues no tienes dinero. Entonces eso lleva a las personas a que tengan mucho más actividades de las normales en muchos de los casos. Vemos familias en donde la madre es soltera
Y entonces pues tiene que salir a trabajar y a veces toma doble turno y tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene que mantener a sus 3, 4 niños que están en casa y que los niños dicen, mamá, tengo hambre, y a veces son bebecitos, o el papá tiene que salir a trabajar o ambos tienen que salir a trabajar. Entonces tenemos que darnos el tiempo para buscar a Dios. Y ahí involucra mucho lo que tenemos aquí y aquí, porque yo preguntaría, por ejemplo, yo me preguntaría esta pregunta a mí misma, ¿tú cómo te das el tiempo para ver una serie? O una novela. O para ir con tus amigos, o tomarte un café, o comerte un pan, o hacer actividades básicas de higiene. ¿Cómo te das el tiempo si estás tan apretado, tan afanado y turbado? Pero ¿cómo te das tiempo para hacer todas esas cosas? Pues es claro, involucra la voluntad y la prioridad. Uno cuando reconoce que no podemos sin Dios, yo los invito a que lean el Salmo 16 y hay una parte donde dice, alma mía, tú le dices al Señor, tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. O sea, es reconocer que si yo estoy fuera de Dios no hay nada bueno para mí. Podría hacer y deshacer, pero es como una hormiguita que anda mal, que se le desvió, que le quitaron su caminito, como un barco sin timón, y que está el oleaje y que está la tormenta y no tiene dirección, no tiene rumbo. Y cuando la prioridad realmente en nuestro corazón reconoce, como cae este peso de decir, de verdad, tú eres mi Señor, de verdad no hay nada bueno para mí, no hay bien alguno para mí fuera de ti. Entonces ubicas lo prioritario, es decir, te necesito. Platicábamos hace tiempo con unas personas y nos decían, ¿sabes por qué yo no dejo de orar? ¿Sabes por qué yo no dejo de clamar? Hubo un tiempo que quise darme un permiso. ¿Y sabes qué? Vino a mi mente lo terrible y horrible que viví y dije, no puedo sin ti. Porque necesito de tu consuelo, necesito de tu gozo, necesito de tu paz, necesito de tu ayuda. Y es que nosotros a veces olvidamos eso, y por eso David decía, alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. 1, para honrarlo, agradecerle, bendecirlo, y 2, para que no te atrevas a volver atrás. A donde te sacó Dios, y todavía dice la palabra, que aquellos que se alejan será peor el postrer. Entonces, es decir, no, yo sin ti no puedo, yo no quiero volver atrás, pero es una prioridad. Y así como nos damos tiempo, y así como decidimos hoy darnos una hora para comer, para tomar el cafecito, para saludar a la familia, para hablar por teléfono, tómate tu tiempo, date tu tiempo y toma la prioridad que es Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué tanto le creemos a Dios? ¿Qué tanto creemos en Él? ¿Realmente Él es el Dios de nuestra vida? ¿Realmente Jesucristo gobierna nuestra familia? Yo quiero leer en Mateo capítulo 6, versículo 33, y dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Es un mundo de afanes? ¿Es una agenda apretada? Vamos a darnos el tiempo, o vamos a dar el tiempo que el Señor merece que nosotros le demos, por así decirlo. Realmente, ¿cuánto le amamos a Él? Y porque yo le doy tiempo a mi esposa, le doy tiempo a mis hijos, pero a Él es mi prioridad. Entonces, ¿qué lugar ocupa Dios en mi vida? Así es, y es muy necesario porque cuando oras, cuando tienes comunión con Dios, es muy diferente tu vida a que si no lo hicieras. Cuando es en la mañana, si tú tienes tus tiempos de oración, tu día es maravilloso, es lleno de paz, lleno de gozo. Dios te ayuda a tomar las decisiones correctas, o si es en la noche, descansas muy bien. Pero como dicen, siempre hay que darnos un tiempo. Si nos damos tiempo para otras cosas que son, por así decirlo, no tan necesarias, ahora con el buscar a Dios, que es muy muy necesario, debemos hacerlo. Y hablando del yo, por así decirlo, ¿cómo podemos amarnos a nosotros mismos? ¿Cómo amar nuestra vida, aunque el mundo esté lleno de estereotipos de cómo debes comportarte, de cómo debes estar vestido, o cómo debe ser tu cuerpo, cómo debe ser tu rostro? A pesar de todo eso, ¿cómo puedo amarme? ¿Cómo puedo decir yo soy hermosa, soy hermoso, yo estoy bien como soy?
y bueno, y soy una creación de Dios, ¿cómo puedo? Cuando le damos el lugar a Dios en nuestra vida y lo ponemos como la prioridad, como dice en su palabra, oye Israel, el Señor tu Dios uno es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Entonces el Señor empieza a borrar todo estereotipo humano, todo estereotipo de personas que han engañado a toda la sociedad. Y entonces Dios, cuando tú le das el lugar que le corresponde, el Señor te va dando una identidad como hijo. Y entonces te vas dando cuenta quién eres en realidad. Y cuando tú haces eso, tú te empiezas, no en manera de soberbia ni de ego, sino tú empiezas a amarte a ti mismo. Porque una persona que no se ama a sí mismo no puede amar a las demás personas. Si yo no me amo, si yo no tengo una identidad, yo no puedo amar a mi esposa, no puedo amar a mis hijos. Por eso es tan importante darle el lugar a Dios, darle el primer lugar en nuestra vida. ¿Por qué? Porque este es el espejo que te muestra quién realmente eres tú. El espejo que tú lo tienes en tu recámara, en tu baño, es engañoso y muchas veces el enemigo habla. O si tú estás en el espejo de las personas, a ninguna persona tú le vas a agradar al 100%, o quizá algunas sí, pero no a todas. Y te van a dar palabras de muerte en lugar de darte palabras de vida. Así es. Y fíjate que la palabra es hermosa e incluye todas las respuestas de todas nuestras preguntas. Y yo puedo ver por qué Dios me creó así, reconocer que así le agradó y es perfecto por ello. Y cómo Él me ama a pesar de todos mis defectos y lo que quizá así en apariencia no se vea tan feo como lo que puede estar adentro. Y aún así me amó. Y aún así dio su vida por mí, y aún así me formó. Dice la palabra que Él intervino en la formación. Ahí cuando estábamos en el vientre de mamá, ahí Él estuvo trabajando en nosotros y fue perfecto, y todo Él lo hace perfecto. Y la palabra de Dios nos muestra la valía correcta. Uno, si volvemos al Antiguo Testamento, cuando Samuel está por ungir a un hombre, a un segundo rey de Israel, él mira a los hermanos de David, hijos de Isaí, y los ve y dice, wow, este es, porque es grande, es fuerte, es guerrero, atractivo. No, este es el rey. Y Dios le dice, no. El segundo, con las mismas características. Tercero, cuarto, quinto, sexto, no hubo. Y entonces Dios le dice a Samuel, no son. Y cuando Samuel le pregunta a Isaí si tiene otro hijo, dice, sí, es el más pequeño. Ahorita que lo mencionas, sí tengo otro, pero es el más pequeño y no creo. Si estos no te apantallaron, si estos no son elegibles, pues, ¿cómo te explico? Que el más chiquito, pues tampoco, ¿verdad? Porque ante los ojos de su papá tampoco era el plus ultra, pero para Dios sí. Y Samuel ahí aprende. Y Dios le dice explícitamente, es que yo no miro lo que mira el hombre, yo miro su corazón. Entonces podemos ver que tú y yo somos preciosos. Uno, porque Él nos forma. Dos, porque Él empieza a poner en nosotros esa valía, ese amor, esa seguridad, esa identidad que proviene de Él. Y Él no te ama porque tengas un cuerpazo, porque tengas la mejor ropa, porque te veas súper guau, el mejor maquillaje, eres genial y te peinas, guau, ni un pelito se te desacomodó. No, Él te ama por lo que hay aquí, es lo que busca, es lo que está en tu corazón. Y dice la palabra en Proverbios 31, vana es la hermosura, la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Vana es, porque todo va a acabar. Podremos ser guapísimos, guapísimas, o podremos ser feísimos o feísimas, pero eso va a caducar. Lo que realmente Jesús, lo que realmente Dios está buscando en nosotros es un corazón puro y agradable delante de Él. Dice la palabra, y con esto quiero culminar, porque ya sé que el tiempo nos está premiando. Dice en el Salmo 119, 73, tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Todos fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Así es. Y bueno, yo pienso, ¿verdad? Si Dios nos creó, nadie es feo, nadie es fea, todos somos hermosos delante de Dios.
pero por esto de la sociedad ha implementado de si no tienes esto eres feo, si no tienes esto eres fea, y si haces esto y si te comportas así, y si tienes de tal manera cosas, eres bella, eres hermosa, eres hermoso. Pero la verdad es que Dios nos ha creado, dice que nos ha hecho imagen y semejanza de Dios, entonces todos tenemos y somos hermosos. Tal vez para muchas personas no lo seamos y seamos unos ogros ahí, ¿verdad? Pero para Dios somos una cosa de gran estima, y sobre todo que la belleza que más importa que sea la del corazón. Y en este día que se celebra lo del Día de la Mujer, que no solamente sea para ir en contra de la violencia, sino también para agradecerle a Dios que a todas nos ha formado, que a todas nos ha hecho, que nos ha hecho conforme a su corazón, conforme a su deseo, y que somos obra hecha por sus manos. Así es. Y pues esto es todo por este podcast, por esta sección, este capítulo. Les invitamos a que vean los próximos, que le den like, y muchas gracias a todos los que están conectados y a todos los que estamos aquí. Que Dios les bendiga.